En esta ocasión conversaremos con el doctor Néstor García Canclín. Doctor, muchísimas gracias por permitirnos una entrevista. Gracias por la invitación. Nacido el 1 de diciembre de 1939 en La Plata, Argentina. Nacionalidad argentina y mexicana. Escritor, profesor, antropólogo y crítico cultural. Realizó sus estudios de filosofía en Argentina y ejerció la docencia en la Universidad de La Plata entre 1966 y 1975, doctor. Y en la Universidad de Buenos Aires en los años 1974 y 1975. Fue también profesor visitante en diversas universidades de Nápoles, de Stanford, de Barcelona, de Sao Paulo. En 1976 usted se trasladó a México, donde ha sido profesor e investigador en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y desde 1990 en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Es profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, doctor. Y con esta, pues, vasta semblanza y que todavía nos quedamos cortos, es para nosotros un honor estar con usted hoy, doctor, y nos gustaría que nos platicara un poco sobre su niñez, que nos remontáramos a esa época. ¿Qué nos pudiera compartir, doctor? Mi niñez se desarrolló en La Plata, en Argentina, de donde eran mis padres, mis abuelos, aunque mis abuelos eran migrantes de España, los paternos. Los maternos tienen una historia un poco más complicada. Y estudié en una escuela primaria pública, que era una escuela experimental, estaba a 2 cuadras de mi casa, pero tenía ya ciertos avances en el sentido de que lo que hoy llamaríamos una educación más activa y de buen nivel. Mi familia era evangélica y yo en los primeros años, hasta los 16, fui a la iglesia bautista. En esa época, ya coincidentemente con la entrada en la universidad, dejé de ir, pero estuve vinculado al movimiento estudiantil cristiano, que es un movimiento ecuménico internacional, está en muchos continentes, hay una federación mundial, y fue un lugar interesante como procesamiento, por un lado, de esa herencia religiosa. Yo ya no creía, pero había principios, elementos de formación que me interesaba compartirlos con otros. Había gente de muchas religiones, evangélicas, católicas, otros que no eran religiosos pero sentían afinidad. Y trabajamos bastante en relación con lo social, de un modo crítico. Podríamos decir que ese movimiento fue en aquellos años un anticipo de lo que después sería la teología de la liberación, en el sentido del compromiso con causas sociales, con cambios en favor de los sectores desfavorecidos. Todo eso fue formativo, al mismo tiempo que estudiaba desde los 11 años en la escuela secundaria, en el Colegio Nacional de la Universidad de La Plata. Estudié unos años violín, 3 años también, pero noté que era suficientemente sordo como para que no hubiera mucho futuro por ahí. Me interesa mucho la música. Y después entré a la universidad en 2 carreras, en filosofía y en derecho. Doctor, entonces, ¿cuál fue su primer contacto de usted con la filosofía? En el Colegio Nacional, en la secundaria, en realidad a la altura de lo que en México se llama la prepa, el 4º año de la secundaria, y donde tuve un profesor de filosofía extraordinario que era también profesor en la universidad.
El Colegio Nacional, aún en este nivel intermedio, tenía profesores que estaban en las facultades, en las carreras ya avanzadas, y de hecho tuve dos que fueron muy importantes en mi formación. Este profesor de filosofía, Narciso Pousa, con el que después tomé cursos en la licenciatura, y un profesor de literatura excelente, con el que incluso trabajé un poco después en cursos literarios para los que ingresaban a cualquier carrera en la universidad y que tuvieran una introducción cultural más amplia. Este profesor se llamaba Attilio Gamerro y después lo tuve como profesor de griego en la universidad. Doctor, entonces, podemos decir que en ese momento de la preparatoria es donde usted encontró su vocación por la filosofía, ¿o hay otro momento? No, fue allí. Es más, yo hasta tercer año del Colegio Nacional decía que iba a estudiar arquitectura. Me atraía mucho el diseño, la construcción urbana. Y en tercer año, bueno, entre tercer y cuarto año ocurrieron dos cosas. Por un lado tuve trigonometría, por la que no sentía ninguna simpatía, y por otro lado tuve filosofía y literatura que me inclinaron hacia las humanidades. Doctor, ¿qué opinó su familia sobre su decisión de estudiar esta carrera? ¿Qué opinaron sus padres? Lo que opinan muchos padres cuando un hijo quiere ser filósofo, artista, escritor, o sea, te vas a morir de hambre. Y yo desde los 16 años estaba trabajando en tribunales. Mi padre también trabajó toda su vida en tribunales. Entonces por ahí había una influencia y un interés también. Fue muy formativo ese periodo de los 16 a los 24 años que trabajé en un tribunal de menores, porque tuve mucha relación con niños y adolescentes que se escapaban de sus hogares, que eran maltratados, que por distintas razones acababan en el tribunal de menores. Y había que protegerlos, en algunos casos se los sancionaba, o se sancionaba a los padres, o se trataba de gestionar una situación conflictiva, ¿no? Para un estudiante de clase media, como eran mis padres, tener ese contacto con las periferias de la ciudad de La Plata fue muy enriquecedor. Me abrió perspectivas hacia necesidades de otros sectores, modos de pensar, de actuar. Me creó mucha curiosidad. Doctor, cuéntenos más sobre esos años en París. ¿Qué hicieron de Néstor García Canclín? Quizá para completar la pregunta anterior, mis padres vieron como razonable que estudiara filosofía, que era lo que me gustaba, lo que prefería, y al mismo tiempo derecho. Pero en realidad duré poco en derecho porque notaba que las calificaciones de las materias decían mucho. En las materias que se referían a los códigos civil o penal obtenía 6 puntos y en las materias de filosofía 9 o 10. Entonces dije, mejor elijo filosofía, y de hecho quizá después podemos hablar un poco de eso, concibiendo la filosofía también como algo abierto a otras disciplinas, no como simple trabajo con las ideas. Mis padres aceptaron mi decisión, fueron siempre muy respetuosos en eso. Y de hecho, históricamente, yo creo que puedo decirles a otros, si dudan en ese tipo de opciones, que lo decisivo es hacer algo que a uno le guste, en que se sienta útil, que pueda realizar sus deseos. Y si lo hace bien, o más o menos bien, es posible que tenga reconocimiento suficiente como para obtener un salario, poder vivir. A veces hay que trabajar en otras cosas. De hecho, hasta los 24 años, como decía, tuve que trabajar como empleado en un tribunal de menores.
Eh, pero eso también fue valioso, ¿no? Entonces, doctor, una vez de que usted va hacia Sí. París, eh, ¿qué nos puede decir de esa etapa, doctor, que usted vivió ahí? ¿Cómo vivió el movimiento del 68 allá en París? Algo que lo haya marcado, doctor. Sí, en realidad yo fui a estudiar a París con una beca del Consejo Nacional de Ciencias de la Argentina, el CONACYT, perdón, el CONICET, parecido al CONACYT de México, eh, y fui en el año 69. Había ido en el 68, en Ujú, julio, 2 meses después de los acontecimientos de mayo. Estaban de vacaciones, pero entré a la Sorbona, vi ujú, con asombro cuadros rasgados o grafiteados encima, vi los ecos y escuché relatos de esa insurgencia que había habido 2 meses antes. Yo había simpatizado mucho a la distancia ujú. y tenía amigos que habían participado en esos eventos de mayo del 68. Y de hecho, cuando fui en el 69 ya a estudiar, viví en el 69 y 70 en París, encontré muchas resonancias de las transformaciones que habían sido alentadas desde la insurgencia estudiantil. Por ejemplo, eh, se crearon relaciones mucho más horizontales entre profesores y alumnos. Eh, Se crearon también reacciones de los profesores más Ujú. autoritarios que veían como un desafío molesto que los estudiantes tuvieran tantos derechos. Los estudiantes pasaron a formar parte de la vida de gobierno de la universidad y viví algunos aspectos de la complejidad de este proceso muy de cerca porque mi director de tesis, Paul Ricoeur, el filósofo, fue nombrado rector de una de las universidades de París, en Nanterre, donde yo también estudiaba, y él estuvo viviendo en medio de conflictos muy álgidos. Entonces vi los ecos, las dificultades de la transformación de una universidad jerárquica, con dificultades para asumir las nuevas culturas juveniles. Doctor, nosotros sabemos que usted tuvo una cercanía con Julio Cortázar. Sí. Nos gustaría, no solamente a mí, sino a toda nuestra comunidad universitaria, que nos hablara más sobre cómo fue esta relación con Julio Cortázar. Yo escribí un libro sobre él en 1967, se publicó en el 68, si recuerdo bien, que se llamaba Cortázar, una antropología poética. Fue el primer libro que escribí Ujú, y fue también el primer libro que se escribió sobre Cortázar. Yo se lo envié a él antes de que se publicara y recibí una carta de 2 páginas, ujú, a renglón seguido, muy analítica de lo que yo había hecho, con mucha simpatía, el que venía en un sobre enviado desde Viena y el membrete del sobre decía Organización Internacional de la Energía Atómica. ¿Qué hacía Cortázar ahí? Era traductor ujú. en eventos internacionales. Y me escribió, me contó en medio de conferencias y reuniones de las que no entiendo todo lo que se dice. Me gustó mucho leer su libro y me hacía un largo análisis. Me contaba algunas interpretaciones que lo habían asombrado. Bueno, a partir de ese momento eh, quedamos en relación. Cuando yo fui en el 68, en el 69 a estudiar a París, lo visité, estuve en su casa en París, después estuve en la casa que él tenía en Seignon, en el campo al sur de Francia, eh, y tuvimos una relación con relativa frecuencia, también a través de algunas cartas, hay dos, esta que estoy mencionando, Ujú. o estas dos que tienen, las primeras que tienen que ver con el libro, eh, que están publicadas en el compendio, en la compilación de cartas de Cortázar, y nos veíamos con cierta frecuencia. Diría que me interesaba muchísimo su obra,
por eso escribí, lo elegí para analizarla. Hice un trabajo en parte filosófico que a él le atrajo, porque sabía mucha filosofía y le interesaba la literatura como acto creador libre, pero también como experiencia de pensamiento, ¿no? Y en ese tiempo en París también yo veía mucho cine, curioseaba muchos aspectos de la cultura francesa. Eso fue muy importante porque dedicaba horas a estudiar, iba a bibliotecas, escuchaba clases de otros profesores, además de los seminarios de Paul Ricoeur. eh, Asistí a un seminario que dio Jacques Derrida en la Escuela Normal Superior. Fui a algunas clases de Jacques Lacan y eh, me interesaba todo ese mundo y dediqué mucho tiempo especialmente a ir al cine, porque sobre todo viviendo en el barrio latino, había muchos cines de los llamados arte y ensayo, que son como cines que hacen a una hora ciclos de retrospectivas. Vi por primera vez películas que nunca había visto, por ejemplo, todas las de los hermanos Marx, las de Humphrey Bogart, etc. Y vi contemporáneas también de cinematografías que no eran distribuidas por Hollywood, no llegaban a Argentina ni tampoco a México. Entonces fue una experiencia muy rica como formación filosófica, como integración temporal a la academia y también en estos otros aprendizajes culturales. Sí, es doctor. ¿Cómo llega usted a la UAM? ¿Qué ambiente y qué condiciones se encuentra en esta universidad cuando usted llega? Vine en 1990, como dijiste, me presenté a un concurso que se abrió en el Departamento de Antropología para integrarme como profesor a la planta. Logré ganarlo y supe entonces también que el concurso se había llamado con la condición de que quien se presentara, quienes nos presentáramos tuviéramos doctorado, porque querían formar una pequeña comisión con Roberto Varela y algún otro profesor para diseñar el posgrado de ciencias antropológicas, la maestría y el doctorado. Esa fue la manera en que me comencé a relacionar con la UAM y hasta hoy. Profesor Sí, emérito sí, sí. de aquí, de nuestra universidad. Doctor, pues sabemos que usted tiene múltiples proyectos de investigación, pero nos gustaría que nos dijera algunos de estos proyectos de investigación que usted los atesora, que usted les tiene un lugar especial en su corazón. Ajá. Son muchos y he trabajado temas muy diversos. Uno de los aspectos que me atrae de la UAM es una gran flexibilidad para orientarse en relación con necesidades sociales y también tomando en cuenta los intereses personales y grupales de profesores y alumnos. Hay una gran libertad académica y eso me permitió elegir distintas instancias. Me gustaría mencionar un primer proyecto de investigación que desarrollé en Michoacán desde la Escuela Nacional de Antropología. Yo ingresé primero a la ENA, estuve en la licenciatura, estuve también en el grupo que en 1980 diseñamos la maestría de antropología en la ENA, y con mis alumnos fui a la frontera norte, especialmente Tijuana, hice trabajo de campo, y antes que eso estuve en Michoacán desde el año 77 hasta el 82 más o menos, yendo unas 11 veces a la zona purépecha, primero con la intención de estudiar las artesanías. Pronto me di cuenta que para entender la circulación de las artesanías en la sociedad, los mercados, las ferias y fiestas, tenía que estudiar las fiestas y los mercados. Y no era solo analizar las comunidades, qué pasaba dentro, aunque eran comunidades bastante autogestionadas, bastante autónomas, pero abiertas
por ejemplo, a través del comercio artesanal, a viajes, a contacto con turistas, con otras personas, con otros grupos, fuera de Michoacán también, hasta en Estados Unidos. Entonces seguí un poco esos itinerarios, aprendí mucho de cómo ellos se relacionaban con el mundo contemporáneo, eh, y todo ese trabajo lo hice con un grupo de artistas, de artistas también y artesanos, pero principalmente con estudiantes de antropología de la ENA. Y eso me marcó para después, porque en la UAM seguí dirigiendo tesis sobre artesanías y sobre fiestas populares, y de hecho fui a acompañar un poco el trabajo de campo de varios alumnos. Eh, Después fui a Tijuana, realicé también trabajo de campo sobre migraciones y más que nada la interculturalidad tan rica que se crea en esa frontera. Descubrí, por ejemplo, que el paso de Tijuana a San Diego era en aquellos momentos, años 80, el paso fronterizo con más tránsito de personas en el mundo. Había unos 90 millones de personas que a lo largo de cada año cruzaban en una dirección o en otra, o en las dos, porque algunos trabajaban en Tijuana y vivían en San Diego, o al revés. Era una frontera menos controlada que en la actualidad. Había barda, pero permeable. Y esa fue una experiencia muy rica de la frontera, la migración me ha quedado hasta hoy como una preocupación sostenida. Y después, quizá el programa más amplio, eh, más densidad que hicimos y largo de investigación fue el programa de cultura urbana que existió durante casi 20 años como un organismo dentro del Departamento de Antropología, un organismo de investigación, un grupo de investigación. Comenzamos haciendo trabajos en la Ciudad de México. Después de haber estudiado mucho Tijuana y otras ciudades de frontera, dije, quiero entender esta creación tan extraordinaria que es una megalópolis en la que estoy viviendo, ¿no? Necesito... Bueno. Entonces estudié mucho sobre la ciudad, formamos un grupo en el que no solo se integraron alumnos y profesores de antropología, como Eduardo Nibón, Raúl Nieto, Ana Rosa Mantecón, también profesores de otras disciplinas, como Miguel Ángel Aguilar de Psicología Social, algunos de Xochimilco, algunas de Xochimilco como Rosalía Binocur, y también de otras instituciones. El programa fue adquiriendo bastante interés para otros que querían ver cómo hacíamos trabajo de campo para analizar la cultura y las comunicaciones en la Ciudad de México. Ese fue el título de los 2 tomos con los trabajos resultado de esa investigación. Tuvimos un apoyo muy grande de la Fundación Rockefeller a partir del año 94, y eso nos permitió abrir un concurso internacional de investigadores. Se presentaron investigadores de otros países de América Latina, europeos, y tuvimos la fortuna de tener por periodos de un año a un investigador español, a una investigadora italiana, Angela Giglia, que después se incorporó a la planta del Departamento de Antropología, se quedó a vivir en México. Y hemos tenido investigadores argentinos, brasileños, de otros lugares también. Entonces eso creó un enriquecimiento, en fin, sobre el que hay mucho publicado, no solo por mí, sino por ese grupo de 15 investigadores que teníamos. Doctor, nos gustaría que nos platicara qué significa para usted la labor docente. Es algo fundamental, la he ejercido durante unos 50 años, quizá algo más, porque empecé muy joven a dar clases en Argentina. Y al enseñar uno descubre
que piensa distinto cuando escribe y cuando da clase. Cuando uno escribe solo en su escritorio o en el trabajo de campo, a veces uno también redacta partes de lo que después se va a convertir en un texto, uno suele aislarse y escribe con uno mismo. Debo decir que para mí esa experiencia fue muy importante, fue una de las principales que hice cuando viví en París, porque yo ya había publicado el libro sobre Cortázar, artículos en revistas universitarias y en revistas culturales en Argentina, unos pocos artículos fuera de Argentina, pero en general con referentes de lectores que yo podía imaginar, muy limitadamente. Uno no sabe nunca bien quién lo va a leer, pero uno tiene lectores construidos. Cuando estuve en París, una experiencia que hice que no esperaba es que nadie me conocía. Yo podía ver a mi director de tesis y él sí me conocía. Tenía algunos compañeros, amigos, pero no, con ellos me reunía para ir a una conferencia o ir al cine o pasear, ir de viaje. Pero no les iba a dar algo para que leyera. Yo escribía solo. Y creo que siempre uno escribe un poco solo cuando escribe. Y la experiencia docente corrige las distorsiones que uno puede hacer cuando está solo pensando. Por eso digo que pensamos distinto cuando damos clases. Tenemos alumnos delante. Entonces, yo he dado clases aquí, por ejemplo, en el Departamento de Antropología, en el posgrado, en el curso de Teoría Antropológica, donde me acuerdo que en una clase dedicada enteramente a la interculturalidad, tenía alumnos que estaban haciendo el posgrado en la UAM en México, pero que venían de Colombia, y era una chica que tenía evidencias de sus raíces negras en el cuerpo, en el pelo. Había dos brasileños, una argentina, un salvadoreño. Entonces, hablar de interculturalidad en ese contexto implicaba hacerse cargo de los que ellos también opinaban, decían, respondían, preguntaban sobre lo que uno estaba exponiendo, lo que uno había estudiado en libros o en otras investigaciones. Es una experiencia docente en el sentido que también es una experiencia de investigación, de exploración de lo que piensan los otros. Pensar es siempre un trabajo intersubjetivo, a veces con otros imaginarios y a veces con los otros que nos contestan. Sí, es, doctor. Doctor Néstor, yo sé que usted ha recibido diferentes premios, reconocimientos, medallas, etcétera, pero nos gustaría que nos dijera cuál ha sido el momento que usted considera más significativo que ha tenido en su carrera. Aquel que ha dicho, usted valió la pena llegar hasta aquí. Habría varios, es difícil elegir uno solo. Algunos no son recibir diplomas o premios, sino descubrimientos. Por ejemplo, el trabajo en la frontera, poder abrirse a experiencias interculturales distintas, a los choques que hay entre Tijuana y San Diego. El descubrimiento para un rioplatense, alguien que vivía en La Plata, iba mucho a Buenos Aires, he vivido pequeños periodos en Buenos Aires, pero nunca me había confrontado con las culturas indígenas que sí existen en Argentina, silenciadas, ahora menos. Pero cuando yo vivía casi no se hablaba. Yo nunca tuve que estudiar producción cultural de los pueblos originarios argentinos cuando estudié en la universidad. Hoy es distinto. Cuando llegué a México y fui a Michoacán en esa primera investigación que mencioné hace un momento, ver en escena, escuchar otras maneras de pensar, me abrió paisajes
inesperados. Esos son premios. En relación con estos temas también, un premio que me sorprendió mucho, me escribieron de Italia, donde están traducidos 2 libros míos, y que se habían interesado mucho en lo que yo decía sobre las culturas de México y de América, y me habían dado un premio de la Federación de Folcloristas de Italia. Viajé a Sicilia, lo recibí, me pasearon, nunca había estado en Sicilia. Bueno, todo eso fue premio, no solo la entrega del diploma. Uno muy destacable que me conmovió especialmente fue recibir en 2014 el Premio de Artes y Ciencias de México. Pero todo premio yo creo que puede ser visto no solo como resultado de una trayectoria, sino como impulso para seguir. A mí por lo menos me ha funcionado de esa manera. Sí, doctor, muchísimas gracias por compartirnos esos momentos. Estamos nosotros de manteles largos porque la UAM cumple 50 años, pero nos gustaría que nos dijera cómo ve Néstor García Canclini a la UAM en 20 años. Pienso en cómo la veía hace 20 años y cómo veíamos la sociedad. ¿Qué pasaba en las relaciones entre profesores y alumnos, entre los profesores? Y me parece temerario imaginar, con la rapidez cada vez más acelerada de los cambios. Hace 20 años no teníamos redes sociales. Los alumnos estudiaban principalmente en fotocopias, que muchas veces se las dábamos los profesores, porque sabíamos de la dificultad de conseguir un libro o de que pudieran comprarlo por razones económicas. A veces les dábamos fotocopias de capítulos de nuestros propios libros. Seguimos haciéndolo. Pero hoy los estudiantes no estudian principalmente en fotocopias, sino en PDF, en las pantallas, incluso la del celular. Son cambios abismales en los modos de comunicarse, de recibir el conocimiento, de responder, de hacerse preguntas, del tiempo que dedicamos a cada texto, y del tiempo y las formas en que nos comunicamos con los otros. WhatsApp es una manera radical de transformar todo esto. Entonces me resulta difícil decir cómo sería la UAM, cómo serían las universidades dentro de 20 años. Podría decir algo tal vez de lo que me gustaría desear. Y no es tan distinto de lo que he dicho en algunas reuniones de profesores y con autoridades, incluso con rectores en la UAM. Para mí, la UAM es una universidad de excelencia, de las de mayor nivel en México. Iztapalapa, entiendo que es la que tiene más investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores reconocidos en las categorías más altas. Y a la vez tiene un área que no es ni de docencia ni de investigación, sino también de eso en parte, pero sobre todo de extensión, de difusión cultural. Tenemos 5 casas en lugares estratégicos de la ciudad, lo que se diría en lenguaje un poco técnico de estudios sobre los jóvenes y las tendencias, en las zonas trendy de la vida urbana de la Ciudad de México, la Colonia Roma, la Condesa, el centro histórico. Creo que hay mucha potencialidad para estar presente en la ciudad, comunicarse y escuchar lo que la ciudad tiene para decirnos. Como Universidad Metropolitana me parece clave. Y creo que podemos hacer mucho más. Se requiere sin duda más fondos. Yo sé que una de las dificultades para que esas casas que tenemos en lugares estratégicos vayan más lejos es que los fondos son muy limitados. Como son también limitados para la investigación o el pago de docentes, el pago para los estudiantes que van de trabajo de campo.
podemos hacer mucho más. Se han hecho experiencias ya que documentan esto. En este momento, un profesor de antropología, Antonio Sirión, está dirigiendo la Casa de la Primera Imprenta en pleno centro histórico. Bueno, además de ser una hermosa casa que justifica visitarla, se hacen exposiciones de artes visuales, se hacen conferencias, mesas redondas. Y Antonio Sirión está haciendo un ciclo de cine indígena. Claro, eso se podría potenciar mucho más si hubiera más recursos, darle más difusión, atraer a más directores que viven a veces lejos de la Ciudad de México, en fin, se podría hacer mucho más. Sé que en la casa de que está en la Roma, en la casa de Rafael Galván, se han hecho experiencias con la directora anterior de esa casa, Sara Makowski, que fue alumna de nuestro posgrado, tratando de que jóvenes de esa zona, grupos musicales, vayan, toquen, sean escuchados por otros jóvenes. Ha tenido mucho éxito. Tenemos experiencias avanzadas. Cuando hicimos la investigación del programa de cultura urbana, hicimos una parte de artes visuales también. Hubo un fotógrafo que estuvo, un gran fotógrafo, Paolo Gasparini, que dejó un mural de fotografías que está en la UAM. Yo creo que está en, no sé si en Rectoría o se movió a otra parte, pero está en Iztapalapa. Y él trabajó durante 9 meses tomando unas 9.000 fotos de viajeros por la ciudad de México. Esas experiencias visuales las mostramos en una exposición en la Galería Metropolitana, además de hacer el coloquio allí mismo en la galería para un público que a veces tiene dificultades en venir hasta las periferias, ¿no? Donde están las UAMes. Pero hay mucho para hacer en el sentido, y me gustaría que la UAM en el futuro pudiera ser todavía más metropolitana. Doctor, para cerrar esta entrevista nos gustaría que nos dijera, si usted pudiera describir a la UAM en 3 palabras, ¿cuáles serían, doctor? Periferia, jóvenes e investigación. Muchísimas gracias, doctor, por esta enriquecedora charla y nos encontramos pronto en esta su casa abierta al tiempo. Muchas gracias por la invitación.